Había rato. Bien, ya está grabando. Entonces, tenemos todo. Sí. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Ahí está. Ya lo he habilitado para ganar tiempo. Vamos a habilitarlo ahí. Y espero que se note. Ya. ¿Se puede ver la pantalla, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Sí, que se ve. Ya. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, bien. Espero que no haya inconveniente también con la batería. Lo voy a conectar y arrancaremos de una vez, ¿ya? Estamos haciendo la parte de lo que son, pues, ecuaciones reductibles homogéneas, ¿no va? Nos falta una partecita, la denominada, pues, ecuación isobárica, pero antecitos de eso también tenemos que hacer la parte de el caso especial de una ecuación de Jacobi, cuando las rectas no son paralelas, ¿ya? Estoy conectándolo ahí. Entonces haremos eso. Bien, entonces, jóvenes, pues van a prestarme toda su atención, por favor. Vamos a pasar igual 90 minutos de forma continua y el documento lo vamos a compartir, ¿ya? Bien, acá le colocaremos nota. Acá vamos primeramente con estas deductibles homogéneas, ¿ya? Vamos a decir, en una ecuación de Jacobi, si se cumple dos puntos, ¿ya? Vamos a colocar esto. AX más BY más C por DX, y aquí le vamos a colocar más un AX más BY más E por diferencial de Y es igual a 0, ¿ya? Ahora, si es que observan acá, por la forma que lo estoy acomodando, sigue teniendo la misma forma de una ecuación de Jacobi, pero si nos damos cuenta, esta de acá va a ser una recta y esta también va a ser otra recta, pero si lo observas bien, son rectas paralelas, ¿no ve? Ahora, recta paralela es cuando tiene, pues, la misma pendiente, ¿no ve? En algún caso los coeficientes pueden estar multiplicados por números diferentes, ¿ya? Entonces, acá le podemos colocar un K1 y acá un K2, por ejemplo, porque pueden ser proporcionales en algún caso, pero aún así siguen siendo rectas paralelas, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si se cumple esto, es decir, tenemos rectas paralelas, con el cambio de variable, dos puntos, vamos a colocar un cambito con azulito. Puede ser cualquier variable, z, lo que sea, u lo voy a colocar. U igual a ax más by, de esa forma, lo convierte en una ecuación diferencial de variables separables. Y entonces, a veces por eso esta partecita no se lo toma como ecuación reductible homogénea, ¿ya? Pues estoy colocando como una nota. ¿Por qué? Porque el cambio directamente te lo convierte en variables separables, ¿no ve? En la ecuación de Jacobi que hemos hecho la anterior clase, mejor dicho, si recuerdan, pues lo que hacía era trasladar el punto de intersección hacia el origen, ¿no? En este caso no hay punto de intersección, ¿ya? Y en el caso anterior lo llevamos a homogénea y de homogénea a variable separable. En este caso es más fácil, se puede decir, o incluso más directo, por el hecho de que lo que tú tienes acá son rectas paralelas y directamente se vuelven variables separables, ¿no? De esa forma. Entonces, esto de acá incluso se puede decir que no es reductible homogéneo, ¿no? Sino que directamente es variable separable. De esa forma. Bien, entonces, si hay alguna consultita me dicen, por favor.
En el caso de que no, entonces vamos a resolver un problemita. ¿Ya? Aquí lo haremos. Vamos a decir lo siguiente. Resolver. Resolver. 2 puntos. Ya. A ver. Resolveremos el siguiente. Ya. Dice lo siguiente. Resolver. Y lo que nos dan acá es x menos 2y más 1. Así. Por diferencial de x. Pasito. Más 3x menos 6y más 2 diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que me da. De esa forma, un ratito revisaré, por favor. Ya, este es negativo, es menos 1. Ya, es x menos 2y menos 1, 3x menos 6y más 2 de y. Sí, perfecto. Haremos así. Bien, entonces, por ejemplo, si te das cuenta ahí, la misma ecuación que tienes, se nota que son rectas, ¿no ve? Que son rectas. Sin embargo, pues, puedes tratar de buscar la intersección de estos y te va a dar error, ¿no? Bueno, o sea, no existe intersección de esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Que primeramente la ecuación diferencial, tú la puedes escribir como x menos 2y menos 1, corchete estoy colocando, y esta otra de acá, por ejemplo, puedes factorizar el 3 y tendrías x menos 2y más 2. Así, diferencial de y. Igual a 0, ¿no ve? Y los voy a agrupar estos términos de acá. Ahora fíjate, ¿qué tienes? Eran proporcionales, pero si lo observas bien, tienen la misma pendiente, ¿no ve? Porque la pendiente de la primera recta, por ejemplo, es despejando y sería un medio, y del otro también es un medio, ¿no? Esas son rectas paralelas, ¿no? Porque tienen misma pendiente. En otras palabras, tú tratabas de resolver este sistema, no te va a dar solución, ¿no? Porque son paralelas. De esa forma. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Cuando tienes rectas paralelas, con este cambio directamente se convierte en una ecuación de variables separables. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora mira, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a decirle que vamos a aplicar un cambio de variable. ¿Ya? Cambio de variable con una letra cualquiera. U, digamos. ¿Ya? U va a ser igual a, pues obviamente esto que se repite. ¿Ya? X menos 2y. Así. ¿Ya? De esa forma. Ahora bien, cuando haces el cambio de variable, obviamente necesitas también lo que es, pues, el diferencial, ¿no ven? Entonces, vamos a derivar esto utilizando diferenciales, ¿ya? No con un derivado total respecto de x o respecto de y, sino con diferenciales. Tendrías diferencial de u, diferencial de x, menos 2 veces diferencial de y. Entonces, de esto tienes que reemplazar o el diferencial de x o el diferencial de y, cualquiera, ¿ya? Acá obviamente el que es más facilito de despejar sería el diferencial de x, ¿no? Porque está solito. Y el otro habría que pasar un 2 a dividir, entonces, no ve. Más fácil el de x va a ser igual al diferencial de u, más 2 veces el diferencial de y. Así, jóvenes, tendría ese cito. ¿No ve? Y eso lo vamos a reemplazar. Vamos a decirle lo siguiente. Reemplazamos. Si reemplazamos, tendríamos estito. A ver, corchete. El primerito, ¿qué es? 2x menos 2y menos 1. Pero estito le he hecho el cambio de variable. U menos 1 por dx. ¿No? Sería u menos 1 por dx. Pero el dx es el que lo vamos a cambiar acá. ¿No? Le ponemos con otro colorcito. Diferencial de u más 2 veces diferencial de y. Ahí está. Listo. Más corchete. ¿Qué tenemos? ¿No? Menos 1, diferencial de u. Luego tendríamos 2 multiplicado por u menos 1 por diferencial de y.
más 3u más 2 diferencial de y igualado a 0. ¿No? Tendríamos esto. ¿No? Puedo sumar los que tienen el diferencial de y. ¿No ve? Y tendríamos lo siguiente. U menos 1 diferencial de u más 2u menos 2 multiplicándolo así. Y acá tendríamos 3u más 2 diferencial de y igualado a 0. ¿No ve? ¿Se simplifica algo? Sí, ¿no? Acá el 2 se va. ¿Listo? Y lo que vamos a tener en realidad va a ser esto. U menos 1 por diferencial de u más, y acá tendríamos 5u diferencial de y, ¿no ves? Sumándolo. ¿Listo? Y queda eso. Acá directamente podemos observar que esto es variable separable, ¿no ve? Variable separable. Listo. Y está bien, porque teóricamente tiene que quedarte de esa forma. ¿Ya? Así que tenemos esito. Entonces aquí lo voy a subir un poquito, por favor. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Como su nombre indica, separo variables. Los que tienen u, acá tengo u menos 1 sobre u diferencial de u. Listo. Y el otro los que tengan y. Un 5 lo dejaré nomás ahí, de y igual a 0. Ya se han separado las variables. Una vez que se han separado las variables, pues, integraré. ¿No ve? Vamos a integrar. Eso nomás sería. A ver acá. Veremos, ¿ya? Si es que hay alguna observación de esto, por favor me dicen, jóvenes. Que creo que no es integral directo. Aquí vamos a aprovechar esto, ¿no? De esto que tengo, esta U lo voy a repartir el primero y el segundo. ¿No ve? Entonces tendríamos integral de U sobre U más 1 sobre U, diferencial de U, más integral de 5 veces diferencial de Y, igual a integral del 0. De esa forma. El primero se simplifica, ¿no? Pero va a quedarte con U. Entonces vamos a tener integral de 1 por el diferencial de U, va a ser 1 más integral de 1 sobre U, logaritmo de U, más 5, integral del diferencial de y no más. Igual una constante K, ¿no? O constante C si quiere. ¿Listo? Entonces con eso ya está integrado. ¿Qué le vamos a decir? Pero U es igual a X menos 2Y. Entonces tenemos lo siguiente. 2Y más logaritmo de menos 2Y. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, que se escucha. Ya, gracias. Creo que se ha cortado un momentito el internet, ¿no? Pero ahí estamos. Ya. Era una consultita de estos jóvenes, por si acaso. Hasta ahí sería la solución. Ya si hay alguna duda me dicen, por favor, porque en realidad, pues si pueden observar acá, se puede decir que incluso que es elemental, ¿no? Ahí estamos, sí, está transmitiendo normal. Bien. Así que en ese sentido, pues es solamente aplicar eso directamente. ¿Ya? Haremos otro problemita. Aunque otro problemita, digo, la otra parte. Segundo lo vamos a colocar, ¿ya? 2.
de la continuación anterior. 2 vamos a colocar ecuación isobárica. O inciso B sería, ¿no? Ecuación isobárica. ¿Ya? Es una ecuación diferencial donde los grados de P y Q, así, los grados de P y Q, aunque no le llamo con P y Q, no, le llamo con M y N. Los grados de M de X, Y ya el otro lado. Y N de X, Y son correspondientes. Correspondientes. Listo. ¿Se recuerdan cuándo dos cosas son correspondientes? Por ejemplo, en el prefo hemos visto, ¿no? El 1, este ángulo 1 es igual que este ángulo, ¿no? Correspondiente. Se repite. Al igual que el correspondiente de este, que es 2, colocar acá 2. Son correspondientes, o sea, se repiten en el otro lado. ¿No? Entonces, al decirte de grados correspondientes, se refiere a una idea similar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una expresión de esta forma. Imagínate, x cubo más xy. Ahora, acá, si te das cuenta, el primero es de grado 3, el segundo es de grado 2. Entonces, obviamente, son grados diferentes, no es homogéneo. Pero resulta que el otro término es, no sé, y cubo menos x cuadrado. Entonces, en este caso sí hay correspondencia. ¿No ve? Este es de grado 3 con grado 3. ¿No ve? Grado 2 con grado 2. Listo. Entonces, cuando existe correspondencia, entonces es una ecuación isobárica. Ya, de esa forma. ¿Listo? Los correspondientes. Punto seguido. También se puede utilizar cuando los grados son parecidos. Son parecidos. Listo. Punto seguido, ¿ya? Digo, punto aparte. Vamos a decir lo siguiente. El cambio de variable dado por 2 puntos. Estito. Z. No. Vamos a cambiar las variables. X igual a Z a la alfa. ¿Sí? Obviamente acá, diferencial de X va a ser igual a alfa por Z al alfa menos 1, diferencial de Z. Ya, estito. O el cambio. Y igual a Z a la alfa. Entonces, igualito, diferencial de Y va a ser igual a alfa por Z a la alfa menos 1, diferencial de Z. Este es un cambio. Es un cambio. Y el otro cambio es este. De esta forma. Dado por eso. Para un valor de alfa adecuado. Para un valor de alfa adecuado, coma, es posible convertir la ecuación. Convertir la ecuación diferencial en homogénea. En homogénea. Listo. Ya, es posible, dice.
por un valor de alfa de 4, ¿ya? Porque ahí, por ejemplo, te dice que es z al alfa, pero tú no sabes cuánto es alfa, entonces en algún caso puede ser un número entero, incluso uno fraccionario podría ser, ¿ya? Pero la cuestión es que tú tienes que buscar ese valor de alfa de 4, ¿ya? Obviamente, cuando la ecuación sea isobárica, pues va a cumplir eso, y en algún caso, cuando los grados sean parecidos, también puedo utilizar este. ¿Ya? Obviamente, si los grados son parecidos, pues tengo que intentar, porque puede ser que no haya un valor de alfa. Entonces, si no hay ese valor de alfa, entonces tendría que buscar otro método. ¿Ya? Así, jovencitos. Entonces, haremos el ejemplo respectivo de esto. ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Todo claro, Inge. Muchas gracias. Así que haremos el ejemplito. Listo. Aquí lo vamos a colocar número 2 sería, ¿no? Creo. Ya, lo voy a dejar vacío. Ya ustedes van a colocar el número que corresponda, porque desde el anterior no sé cuántos hemos hecho. Vamos a colocar resolver. Resolver la siguiente ecuación diferencial. A ver, vamos a sacar acá de este texto. Lo tenía separado y se me han mezclado las hojas. Aquí está. Ya, encontré la sección. A ver. Haremos esto. Resolver. X más Y cubo, diferencial de X. Y el otro es 3Y cubo. Menos 3y cuadrado de X. Menos 3y cuadrado de X. Ya, aunque este es factorizándole 3y cuadrado sale directo. Directo es homogéneo esto. Ya, haremos otro. Este no, porque es directo. Factorizo y es homogéneo. Mejor haremos este otrito. 4xy cuadrado. 4xy cuadrado. Diferencial de X. 3x cuadrado Y. Menos 1, diferencial de Y. Igual a 0. Listo, es 4xy cuadrado, diferencial de X, más 3x cuadrado Y, menos 1, diferencial de Y. Ese. ¿Ya? Haremos así. ¿Ya? El anterior lo uso porque factorizamos un número y un cambio de variable. Y ya estaba resuelto. Haremos este, ¿ya? Porque tenemos que practicar la partecita de este método, ¿no? Porque después de acá vemos todos estos métodos de acá que son relativamente básicos tal vez. Vamos a poder hacer problemas combinados, ¿no? Y es lo que más nos interesa. Entonces haremos esto. Fíjate, analizamos. Tienes 4xy cuadrado, 3x cuadrado y 1, ¿no ve? Primeramente, tienes que buscar en orden. Buscas primero variables separables. Obviamente, como todo esto es producto, se puede separar. Lo malo es que no se puede. No se puede factorizar. Entonces, no es variable separable. Homogénea, el primero es de grado 3. Este es de grado 3. Hasta ahí estamos bien. Pero lo malo es que este nos perjudica este 1. Entonces, no es homogéneo. ¿Sí? Siguiente, isobárica, no, porque estas no son rectas, ¿no? Entonces no puedo. Pero la de Jacobi no, ¿no? Porque eso no es. Pero isobárica sí, porque mira, este es de grado 3, este es de grado 0, ¿no? Entonces acá faltaría un numerito de grado 0, pero se correspondería, ¿no? Habría correspondencia. Grado 3, y acá digamos que hay un 0, con el 1, pues, de grado 0 ambos. ¿No ve? Entonces corresponde a una ecuación isobárica. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Bien, acá te dice que hay dos cambios. Tú puedes cambiar a X o cambiarlo a Y. ¿Ya? Entonces tienes que intentarlo para esta ecuación de acá, de alguna forma. A ver, acá sería más facilito cambiar a este de acá, ¿no? A este de X, porque es un solo término. ¿No ve?
La otra opción sería cambiar este de y, pero este de y se tiene que multiplicar con este, luego con este, ¿no? Entonces va a ser un poquito más largo. Pero de que se va a poder, ¿no? Entonces cambiaremos este x, ¿les parece? ¿Ya? Entonces lo cambiaré. Acá tendríamos lo siguiente, cambiando este x. Agarramos x igual a z al alfa. Y hemos analizado por qué podemos hacer eso. Entonces, solución. Vamos a hacer el cambio. X igual a z al alfa. Si es que alguien utiliza el otro, es posible que también salga. Aunque tal vez ahorita yo estoy intentando con este y no me salga, entonces voy a buscar con el otro. Entonces tengo esto. X es igual a z al alfa. Diferencial de x es igual a alfa baja adelante. Z al alfa menos 1 sería por diferencial de z. Listo. Entonces vamos a decirle, tenemos lo siguiente. Vamos acá atrás. Reemplazando. 4xy cuadrado. 4x. Así. Y cuadrado. ¿Listo? Diferencial de x. Que sería alfa por z al alfa menos 1. Diferencial de z. Ahí está. Eso es 4x y cuadrado de x. ¿No ve? Más 3. X cuadrado y. ¿Ya? Pero x es z al alfa al cuadrado y. Listo. Menos 1. Diferencial de y igual a 0. Este jovencito le he cambiado la x. ¿Ve? Por z al alfa. Ordenaremos. 4 alfa y cuadrado por z alfa más alfa sería 2 alfa menos 1. Diferencial de z. Porque este y este son bases iguales, se suman exponentes. 2 alfa menos 1. ¿No ve? Bien. Del otro. Tenemos 3y por z a la 2 alfa menos 1. Diferencial de y igual a 0. Ahí está. ¿No? Tendríamos ese sitio. Ahora fíjate. Esto tiene que ser homogénea para algún valor de alfa adecuado. ¿Ya? Pero tú fuerzas a que sea homogéneo. ¿Ya? Entonces veremos. Analizamos los grados. Aquí vamos a decir lo siguiente. Analizamos los grados, porque recordate, tiene que ser homogéneo. Ya. El grado del primero. Esta parte numérica no me sirve, ¿no? Solamente tengo que ver la parte literal. El grado del primero es 2 más 2 alfa menos 1. ¿Ves? El grado del segundo, el 3 no me sirve, estos dos. Grado 1, 2 alfa. Tiene que ser igual a 1 más 2 alfa. Y tiene que ser igual al grado de este último, que es de grado 0. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí viene la clave, jóvenes, porque miren, cuando tienes tus grados correspondientes, entonces va a haber dos términos siempre que van a ser iguales de 2 en 2. Entonces, por eso cuando es isobárica, tranquilamente le das el valor de alfa. ¿Ya? Ahora, cuando te da acá una doble igualdad, pues por lo menos uno tiene que ser idéntico al otro. ¿Ya? Debería pasar eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjate, este es el mismo que este. ¿No ve? Tienes 2 alfa más 1. Por ejemplo, si tú agarras estos dos, se cumpliría para cualquier valor de alfa, ¿no? Porque es identidad. La cosa es hacer cumplir entre estos dos. Un restitos. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, si haces eso, de aquí puedes decir que alfa es igual a menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Ya? Un número incómodo, pero me sirve. ¿Ya? Me sirve ser. De esa forma, ¿no? Porque fíjate, tienes 2 acá, los reemplazas con menos 1 medio, te va a dar menos 1. 2 menos 1 menos 1, 0. 1 más, aquí se va a hacer menos 1, 0. ¿No es? Cumple con todas las igualdades. Está bien. Ahí el valor de alfa. ¿No es?
y los reemplazamos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Reemplazamos. Tendríamos esto. 4 alfa menos 1 medio. Y cuadrado z a la menos 1 medio. Aunque, ¿qué hacemos acá? Les reemplazar directo. ¿Ya? Fíjate, tienes y por z. Fíjate. Este de acá va a ser menos 1 medio. ¿No ves? Menos 1 medio. Tienes menos 1 medio por 2 va a hacerse menos 1. Menos 1 menos 1 va a hacerse menos 2. Así. Aquí es y cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto es y cuadrado por z a la menos 2? Listo. Por diferencial de z. Más paréntesis 3y. Y acá tendrías pues z2 por menos 1 medio es menos 1. Y por z a la menos 1. Menos 1 diferencial de y igualado a 0. ¿Listo? Y fíjate que queda. 4 por menos 1 medio, menos 2. ¿No hay menos 2? Esto lo puedes escribir como si fuera y sobre z al cuadrado. ¿No ve? De grado 0. El otro lo puedes escribir como si fuera 3 y sobre z. Menos 1 diferencial de y igual a 0. ¿Listo? Esto es homogénea. Homogénea de grado 0. Listo. ¿No ve? La cuestión es que tiene que volver homogénea y ahí está. Tal vez si es que tú le cambiabas, en vez de y le colocas z al alfa, es posible que se vuelva homogénea de otro grado. Pero al final la respuesta va a ser la misma. Ya entonces, como puedes observar ahí, tenemos homogénea. Incluso el cambio de variable es bien evidente acá. El cambio de variable tiene que ser a y sobre z, ¿no? No hay otra, ¿no? No voy a checar colocándole z sobre y. Es más facilito digo y sobre z. ¿Ya? Aquí le colocaremos homogénea. ¿Listo? Pues si te das cuenta, grado 0. ¿No? Está bien ahí. ¿Listo? Continuamos. Le colocaremos esto. Ya. Vamos a decirle entonces cambio de variable. Otro cambio de variable porque recién es homogéneo. Entonces, tenemos esto. Y sobre z es igual a u. ¿No ve? O al revés. Así. Y sobre z igual a u. ¿No ve? Entonces, de acá tú tienes que y va a ser igual a u por z. ¿No ve? Y es igual a u por z. Entonces, diferencial de y sería igual a z diferencial de u más u diferencial de z. ¿No? Derivar el primero son sin derivar, más el primero deriva el segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Menos 2, esto lo hemos llamado u cuadrado diferencial de z. ¿No? Menos 2, u cuadrado diferencial de z. Ahí está. ¿No? Menos 2 u cuadrado diferencial de z. 3u menos 1. Más 3u menos 1 por diferencial de y. Que sería z diferencial de u más u diferencial de z igualado a 0. Listo. Voy a multiplicar para poder juntar términos con su respectivo diferencial. Y tiene que quedar variables separables, ¿no? Esperemos. A ver, tenemos menos 2u cuadrado diferencial de z, lo dejaré ahí, más. Y aquí puedo multiplicar 3u menos 1 por z por diferencial de u. Y acá tendríamos 3u menos 1 por u por diferencial de z igual a 0. Puedo juntar los que tengan diferencial de z. Aquí está, diferencial de z, diferencial de z. ¿No ve? Vamos a ver qué tenemos. 3u menos 1 por z por diferencial de u. Más, y acá corchete le colocaré. Agarramos el positivo primero, o sea este. 3u por u sería 3u cuadrado. Menos u. ¿Vale? Y este de acá es menos 2u cuadrado.
Así, diferencial de z, igualado a 0. ¿Ya? Y se supone que esto tiene que darte variable separable. Y sí, es variable separable. ¿No ves? Tú tienes acá variable separable. ¿Por qué? Son factores, solo depende de u, solo de z. Esto solo de u. Listo. Variables separadas. Voy a separar. Aquí le vamos a colocar 3u menos 1, porque tiene u, con su diferencial de u. Y aquí lo paso a dividir este otro, que sería este y este se restan. ¿No ves? Sería u cuadrado menos 1. U cuadrado menos u. Tenemos ese. Más. Del otro, z se va a dividir acá, porque aquí hay una z. ¿No ves, Tito? Se va a dividir. Diferencial de z igual a 0. Listo. Variable separable, 0. ¿No ves? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a integrar. Integramos. ¿Ya? Y aquí tendríamos este integral. Puedo factorizar u y tendría u menos 1. ¿No? Y acá tenemos 3u menos 1. Diferencial de u más integral de 1 sobre z, diferencial de z igual a 0. Así, jóvenes. Así es. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, integral de 0 le pondré este lado, ¿no? Para que tenga sentido. Bien, este de acá podemos hacer una expansión por fracciones parciales tranquilamente. ¿No ve? O más facilito, este 3u lo puedo escribir como 2u más u. ¿Sí? Puedo escribirlo de esa forma. Como 2u más u. Y luego al separar, con esto se ve. Ya, fíjate esta forma. Ahora, si alguien quiere hacer fracciones parciales, lo hace nomás. ¿Ya? Porque esa parte, como os decía, es cálculo 1 y todos ya tenemos cálculo 1. ¿No? Entonces, eso ya es creatividad nomás. ¿Ya? Esto lo escribo como 2u más u y este menos 1 y tengo ese denominador. 1 sobre z, diferencial de z, integral del 0. ¿No? Tengo así. De esa forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Repartir. Integral. En el primero tendríamos 2u sobre u menos 1. En el segundo, u menos 1, esos dos términos los vamos a juntar, u menos 1. Cesamos esto, diferencial de u. Integral 1 sobre z, diferencial de z igual a, aunque, esto directo ya, para que se copien cada vez. Logaritmo de z igual a constante. ¿Ya? Del primerito, simplifico. U y u. ¿No ve? Del segundo, u menos 1 con u menos 1. Listo. ¿Qué tenemos? Integral de 1 sobre u menos 1. Sacando el 2 afuera, ¿no? Saco el 2 afuera. La integral de 1 sobre u menos 1. Logaritmo de u menos 1. Este otro se va y quedaría 1 sobre u. Integral de eso, logaritmo. Logaritmo de z. Igual acá. ¿Ya? Veremos acá. ¿Estamos bien acá? Sí, está bien, ¿no? Eso por favor tienen que verlo siempre si es que no estamos cambiándole algún signo al pasar, ¿ya? Porque generalmente es lo que ocurre. ¿Ya? Le paso la pizarra y a veces se me ve el signo, ¿ya? Pero está bien, ¿no? Tenemos eso. Ahora, bien, pues, esto aquí hay que resolverlo. Bueno, ya está resuelto, ¿no? Hay que volver a la variable original. Pero, si observamos bien, se puede simplificar porque son puros logaritmos, ¿no? Sabemos que cuando tenemos puros logaritmos, podemos juntarlo en uno solo. Entonces, vamos a hacer esto primero, ¿no? Este 2 lo van a subir acá como exponente. Y sería más, o sea, producto de argumentos. Tendríamos logaritmo de u menos 1 al cuadrado por u por z. Igual acá. ¿Listo? Más facilito.
ese logaritmo lo puedo eliminar porque puedo pasar este lado como e, ¿no? E a la k. Y como hemos dicho en la anterior clase, cualquier número elevado a la k sigue siendo constante. Y tenemos estito. U menos 1 al cuadrado por u por z es igual a c. Y esa es la forma más simple de solución. Listo. Solo que hay que volver a la variable original. Sabemos eso. Tenemos, lo voy a decir, ¿ya? Tenemos. ¿Qué tenemos? U es igual a y sobre z. ¿No ve? U igual a y sobre z. Ahí está. Ya, tenemos ese. Bien, lo voy a reemplazar. Tendremos lo siguiente. U menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. ¿No ve? Multiplicado por u. Y sobre z. Por z. Igual a c. ¿No ve? Se simplifica esto. ¿No ve? Además, si recuerdas, le has reemplazado la x con un z al alfa, ¿no ve? X es igual a z al alfa. Pero recordate, alfa es menos un medio, ¿no ve? Ponemos calculecito del inicio del problemita, ¿no ve? Alfa es menos un medio. Listo. Tienes éxito. ¿No ve? Pues se le vale al cuadrado. Pues se le vale a la menos 2. ¿Ya? Y con eso tendrías 1 sobre x al cuadrado es igual a z. Así, jovencitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos y sobre z. Pero z es 1 sobre x cuadrado. Menos 1. Por y igual a constante c. ¿Para qué voy a sacar como un denominador? No es directamente esto lo pasamos ahí arriba. Y tendríamos x cuadrado y menos 1 por y igual a constante c. Es la solución. Así es. De esa forma. Así, jovencitos. Entonces tenemos eso. Listo, jóvenes. Si hay una consultita, me dice. Ya. Revisaremos. Si está bien. Está transmitiendo normal. Ya. Entonces, ese es el método. ¿Ya? Ese es el método. Entonces, ya tenemos toda esta parte de lo que es homogéneos, ¿no? Bueno, todo homogéneo, reductible homogéneo, la Jacobi isobárica y el caso especial, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo puedes tomar como un bloque de métodos de solución. ¿Ya? O sea, empieza a buscar de esa forma siempre. Variable separable. Después de eso, agarramos la parte de lo que es ecuación homogénea y reductible homogénea, ¿no? Hablando de esta primera forma, vamos a entrar a la ecuación exacta. ¿Ya? Hay un segundo bloquecito denominadas ecuaciones exactas y lo que es el factor integrante acá mismo. ¿Ya? Trabajamos con esto
Y después la segunda forma vamos a ir avanzando. ¿Ya? Entonces le colocaremos método 3, ¿ya? M3. Primero era variable separable, segundo era homogénea, y aquí hemos agarrado cuando se reduce homogénea. Método 3. Ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Exacta. Entramos a este nuevo bloquecito. ¿Ya? Bien, vamos a decir lo siguiente. Se dice que la ecuación diferencial, ¿ya? La ecuación diferencial de la forma, dos puntos, vamos a colocarle m de x, y con diferencial de x, n de x, y con diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Es la forma que estamos agarrando, ¿no? En realidad. Y le colocamos. Vamos a habilitar. Es exacta. Es exacta si verifica la condición. ¿Ya? Si verifica la condición. Dos puntos. ¿Cuál condición? La derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Eso. Si verifica esa condición, es exacta. De esa forma. ¿Ya? El que está con dx lo deriva respecto de y y el que está con y lo deriva respecto de x. Tiene que ser de forma cruzada. ¿Ya? Si es que esos dos son iguales, entonces se dice que es una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? En este caso, la forma diferencial corresponde a un diferencial total. Un diferencial total. ¿Listo? ¿Eso qué te quiere decir? Que el diferencial total de una función, que es la derivada de f respecto de x, más la derivada de f respecto de y aquí me faltan sus diferenciales, le colocaré diferencial de x más la derivada de f respecto de y por diferencial de y, estos dos de acá, ¿no? Corresponden respectivamente a m y a n, porque la forma diferencial corresponde a una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Por tanto, es posible hallar la función f. Es posible hallar la función f de x, y, de la cual es diferencial total. Es diferencial total mediante integración. Mediante integración. Entonces, tú puedes utilizar integración para calcular esa función f. ¿Ya? ¿O dónde sacas f? Pues de esta igualdad nomás, ¿no? Que corresponde al diferencial total. ¿Ya? Entonces, recordate, eso se puede hallar siempre y cuando se cumpla esto. Obviamente, si no se cumple esto, pues, ¿para qué voy a estar tratando de hallar f, no? Porque ya estaría mal. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que integrar? Pues esta condición nomás. Bueno, esta igualdad. Entonces, aquí lo voy a habilitar. Hay que agarrar esto. La derivada de f respecto de x es igual a m de x, y. La derivada de f respecto de y es igual a n de x, y. Entonces, tú agarras cualquiera de esto. Ecuación alfa o ecuación beta. A cualquiera de los dos. Y lo integras.
puedes integrar el primero respecto de X o puedes integrar el segundo respecto de Y, asumiéndolo como variable separable nomás. Entonces, eso hay que resolver y con eso tú hallas F tranquilamente. Acá, como les decía la anterior, es similar a lo que hacían en lo que son diferenciales totales en cálculo 2. Y también es similar a lo que se hacía en integral de línea para poder calcular. ¿No ve? Cuando era independiente el camino de integración. Entonces, eso es lo mismo. Así, jovencitos, ¿ya? Y si recuerdan, pues, se agarra este mismo esquema, los dos, solo que cuando integres a uno de ellos vas a asumir al otro como constante. ¿No ve? Y hay que sumarle una función que dependa de esa constante. ¿Listo? Y para hallar, pues, esa constante tienes que utilizar la otra ecuación. Entonces, en todo caso, siempre utilizas a ambos, a alfa y a beta. Entonces, ¿tú qué tienes que ver? Tienes que ver primeramente cuál es más fácil de integrar. Si m es respecto de x o n es respecto de y. Una vez que decidas eso, pues recién continúas. Ya, de esa forma. Ahora, esta no es la única manera. Hay otras maneras de calcular esta función f. Sin embargo, esta es la más adecuada. ¿Ya? Hay unos métodos que, por ejemplo, se puede hacer por juntando términos y buscar un diferencial total ahí. ¿Ya? Pero a veces es difícil darse cuenta cuál corresponde. Entonces, mejor con esto, porque de hecho que me va a salir la respuesta sí o sí. Ahora, en varios textos existe una formulita que te dice integral desde x sub 0 hasta x y lo empieza a integrar a m de x, y con diferencial de x y el otro lo agarra con y sub 0 con y. Y esta n de acá, ahora asume que x es constante y acá y con diferencial de y igual a 0. Entonces, esta formulita parece constante. Y te dice, con esto puedes calcularlo. ¿Eh? Y está bien, con esta formulita sale tranquilamente. Pero ¿qué es lo malo? Que tienes que integrar dos veces. Integras esto respecto de x, esto respecto de y. Mientras que si agarras esto, solamente integras una vez y el otro por comparación lo sacas. Y es más fácil. Ya, entonces vamos a agarrar esta partecita de acá. Ya con esto. Ya, lo borraré. Bien. Entonces, una vez que tú puedes calcular eso, vamos a decir lo siguiente. La solución de la ecuación diferencial será la función f de x, y que vas a calcular, lo vas a igualar a una constante. Listo. Entonces, esta partecita de ecuación diferencial exacta solamente es eso. Consiste en hallar la función potencial, o en otras palabras, la función de la cual es diferencial exacto. ¿Vale? Y después de eso, lo igualas a una constante y ya. De esa forma. Así es, jóvenes. ¿Hay alguna consultita, jóvenes? Bien, creo que no, ¿no? Entonces, vamos a hacer problemitas. ¿No? Los problemitas se entiende bien. ¿Ya? Porque acá hay una parte teórica que, bueno, en sí incluso les comento que ni siquiera estoy colocando la parte teórica, estoy colocando lo fundamental. ¿Ya? O sea, estoy sacando lo que es
ya lo que se necesite. ¿Ya? Entonces, con esto tranquilamente podemos hacer ejercicios, ¿ya? Y está justificado también de dónde se va a plantear la forma o el método de solución, ¿ya? Ahora bien, haremos problemitas. Vamos a hacer unos dos y vamos a entrar directamente a lo que es factor integrante, porque el factor integrante, jóvenes, reduce una ecuación inexacta. Entonces, vamos a seguir haciendo exactas ahí adentro. Así que por eso no es muy necesario hacer varios de exactas, ya que vamos a seguir haciendo indirectamente. ¿Ya? A ver, vamos a colocar un problemita. Vamos a colocarle acá. Colocan el número ustedes, ¿ya? Vamos a decirles resolver. Resolver. 2 puntos y nos agarraremos a ver una ecuación diferencial. Ya déjenme agarrar aquí algo. A ver, 3x cuadrado. 3x cuadrado tangente y. 3x cuadrado tangente y menos x al cubo y cuadrado. Vamos sobre y cuadrado. Ya, aquí hay un 2. 2x al cubo sobre y cuadrado había sido. Con diferencial de x. Más x cuadrado secante y. Secante cuadrado de y, mejor dicho. Más 4y cubo. Más 3y cuadrado. X, diferencial de y. Ya, un ratito, lo voy a revisar ya, por favor. Lo malo es que ahorita no tengo mi libro original. Entonces, tengo una fotocopia que es bien opaca. Ya. Es 3y cuadrado de x cuadrado estito. Ya, de esa forma. Y el otro es al revés, estito. Y cuadrado de x cubo. A ver. Ya. Son cubos los dos. Ya, es lo malo de estas fotocopitas que venden. No se nota bien, ¿ya? De todas formas, pues se supone que debe ser exacta, entonces si es que no es, lo voy a arreglar ahorita, ¿ya? A ver, tenemos esto, jóvenes. Solución. Lo resolveremos. ¿Ya? Primero, vamos a clasificarlo, ¿no? O sea, vamos a decir quién es quién. El que está multiplicado con dx le vamos a llamar m, ¿no ve? Y el que está con y le vamos a llamar n, primero. Ahora, vamos a analizar si es que esto es exacto, ¿ya? Ahora, miren, para poder resolver una ecuación diferencial, no les van a decir qué método utilizar, ¿ya? Porque en sí eso es la competencia que tienes que lograr en la materia. Tienes que identificar y saber cómo resolver. Ahora, mira, cuando tú tienes función trascendental, o sea, seno, secante, no nos echa a crear, ¿no? Directamente diciendo, buscaré si es homogéneo. Entonces, directo, ¿no? Fíjate si es variable separable. No nos puede hacer. Entonces, directo me iré exacto. No es directo exacto. ¿No? ¿Para qué está perdiendo tiempo buscando homogéneos? No es directo exacto. Entonces, vamos. Le colocamos derivada de m respecto a y, ¿no? De forma cruzada. El que está con dx hay que derivarlo respecto a y, del otro. Esto respecto a y, fíjate, sale 3x cuadrado se la fuera. Derivada de la tangente, porque estamos derivando respecto a y, entonces x es constante. Derivar la tangente es secante cuadrado. ¿No? Secante cuadrado de y. Listo.
Ahora, esto respecto a y. Bueno, x cubo queda fuera, el 2 también. Derivada de y cubo sería 3y cuadrado. Este 3 pasa ahí. Entonces sería menos 6y cuadrado sobre x al cubo. ¿No ve? Tenemos ese. Ahora, el otro. Vamos a derivar igualito. Derivada de n, pero ahora respecto de x. Respecto de x, esto bajaría y sería 2x secante cuadrado de y. Ahorita lo voy a cambiar, ¿no? Ya se han dado cuenta que está algo mal, ¿no? Más respecto de x, de esto va a ser 0. ¿No ve? Más. Ahora, respecto de esto, de x. Este 2 puede subir arriba con menos 2. ¿No ve? Menos 2 baja con esto. Con el 3 se va a hacer menos 6. Menos 6, y cuadrado, por x a la menos 2 menos 1 va a ser menos 3. ¿Ya? Acá obviamente no son iguales. No son iguales, pero déjenme revisar cuál le copió mal. Este exponente b al cubo. ¿Ya? Título voy a cambiar, por favor. Les digo, ¿por qué nomás este texto es fotocopia? Así, ¿no? Sería así. Listo. Ahora sí, pensamos. ¿Son iguales? ¿Sí? ¿No ve, jovencitos? Son iguales. ¿Ya? Así que, como son iguales, corresponde a una ecuación exacta. ¿Ya? Es una ecuación exacta. Entonces tenemos eso. Bien. Entonces, supongo que lo han podido ver, lo han podido comparar. Es lo mismo, ¿no? Es solamente que este está escrito de forma diferente, pero es lo mismo. Por lo tanto, es exacto. Listo. Y por si acaso, esto de acá solamente me sirve para ver si es exacto o no, esta condición. ¿Ya? Porque para hallar f ya no voy a utilizar esto. ¿Ya? Ya no lo voy a utilizar. Solamente es para ver si es exacta. Porque si no estoy seguro que es exacta, entonces no vamos a continuar con el método, ¿no? Hay que buscar otra cosa, otro método. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Vamos a decirle lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago cuando tengo una ecuación exacta? Tengo que hallar f. Entonces, recordate. Diferencial de f es igual a la derivada de f respecto de x por diferencial de x. Derivada de f respecto de y por diferencial de y. Esa es la forma del diferencial total, ¿no ve? Esto va a ser m y esto de aquí va a ser n. Voy a agarrar a los dos porque, de hecho, voy a utilizar a ambas en todo caso. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos? Derivada de f respecto de m. De x. Derivada de f respecto de x es m. ¿No? ¿Dónde está m? De lo que le llaman, ¿no? Estito. 3x cuadrado tangente y. 3x cuadrado tangente y. ¿Listo? 3x cuadrado tangente y. Menos 2y cubo. Menos 2y cubo sobre x cubo. Listo. ¿No ve? Y el otro igualito. Derivada de f respecto a y. Es igual a n. Y n es x cubo secante cuadrado de y. X cubo secante cuadrado de y. Listo. Después de eso tenemos 4y cubo. 4y cubo. Listo. Después de eso tengo 3y cuadrado x cuadrado. ¿No ve? Más 3y cuadrado x cuadrado. Listo. Ahora bien, jóvenes. Aquí está la clave. De estos dos no voy a integrar a ambos. ¿Ya? Solo voy a integrar a uno. ¿Ya? A unito lo voy a integrar. Entonces, piensen bien, por favor, ahí. ¿Quién te conviene integrar? Alfa respecto de x. Aunque aquí, perdón, lo he copiado mal, creo. Cachito. Y cuadrado de x cuadrado. ¿No ve? Así tienen que ver. Es copiar al revés.
Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí, piensa. ¿Alfa respecto de X es fácil? ¿O el beta respecto de Y? ¿Qué dices? ¿Cuál te parece más fácil? Hay que ver pros y contras, ¿no? Del primerito, se integra fácil, pero acá tengo -3, ¿no? Pero aún así puedo seguir integrando, no hay problema. Pero respecto a Y, fíjate, integral de secante cuadrado es tangente nomás. Esto, tabla. Y aquí, como está arriba, pues facilito de integrar. Beta es más fácil. ¿Ya? Y esto de que les estoy mostrando y enseñando de esa forma, porque a veces en algún ejercicio te pueden dar uno sobre la raíz de x cuadrado mayor y así. Entonces, esos hay que hacerlo algunos por sustitución trigonométrica, otros hay que hacerlo por cambio de variable. Entonces, ahí tienes que darte cuenta, tienes que pensar cuál te conviene. ¿Ya? En este caso no hay mucha diferencia, pero sí, pues beta es más facilito. Entonces, vamos a arrancar por beta. ¿Ya? Vamos a decir esto. De la ecuación beta, ¿ya? De la ecuación beta, vamos a considerar x como constante. ¿Ya? X como constante. ¿Por qué? Porque beta tengo que integrar respecto a ella. Entonces vamos a separar variables, pero recordate, algunas veces he visto que, sobre todo los auxiliares, ¿no? Y alguno que otro paralelo, hacen estito. Diferencial de f, le colocan x al cubo, secante cuadrado de y, más 4y cubo, más 3y cuadrado, diferencial de x. Bueno, acá, diferencial de y. Así lo colocan y lo integran. Obviamente el resultado está bien. Va a salir el resultado. ¿Ya? Pero conceptualmente es incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué? Una derivada parcial no se puede repartir. O sea, esto es como un bloque conjunto. El diferencial de f o el diferencial de x, esto sí se puede repartir, pero este no. ¿Ya? Porque la expresión así sueltita, esto no existe. Y ahora obviamente van a decir, pero la respuesta es lo mismo. Sí, está bien, pero hay que hacerlo bien, con propiedad. Ahora, para poder justificar esto, por eso se hace esto, que x sea constante. Porque si x es constante, esta función f ya deja de ser de dos variables, sería solamente de una variable. Por lo tanto, si es que tú asumes que x es constante, directamente este diferencial de f respecto de y se convierte en la derivada de f respecto de y. De esa forma, se convierte en total. Y cuando se convierte en total, sí se puede separar. Entonces, con ese criterio estamos agarrando, ¿ya? Y aquí tengo que colocarle diferencial. De esa forma. ¿Ya? Es cuestión de notación. Y hay que hacerlo bien. Así, jovencitos, entonces integramos. ¿Ya? Integral del diferencial de f, f nomás. Listo, ya tengo f. Integro esto. X al cubo se le fuera. Integral de la secante. Tangente por tablita. Porque estoy integrando respecto a y. X es constante. Más 4. Integral de x al cubo. Perdón, de y al cubo. Y a la cuarta sobre 4. Más 3. X cuadrado lo saco fuera. Integral de y cuadrado. Y al cubo sobre 3. ¿Listo? He terminado de integrar más una constante. Pero esta constante va a depender de x porque yo he asumido que x es constante. ¿No ven? Entonces, esa constante que estoy sumándole ahí puede depender de x. ¿Ya? Entonces, por eso hay que colocarle que depende de esa. ¿Ya? Ahora bien, acá, por ejemplo, pues puedes simplificar, ¿no? Este con este se puede ir, este con este se puede ir, ¿no? Y te puede quedar algo un poquito más simple. Te puede quedar estito. F. F va a ser igual a x cubo tangente y. Tangente y. Listo. Más y cuarta, más y cubo sobre x cuadrado. Más x cubo sobre y cuadrado.
más una constante A que depende de X. Listo. Así queda. Eso es F. ¿Ya? Solamente que para hallar F de forma completa te falta todavía calcular cuánto vale esta. Tienes que calcular cuánto vale esa. Listo. ¿Cómo calculas esa A? Pues con la otra ecuación, la que no has utilizado. ¿No? Y es así siempre, porque esta partecita es más mecánico, ¿ya? O sea, ya sabe cuál es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, para hallar eso, lo vamos a reemplazar en la otra ecuación, en la que no he utilizado, en la ecuación 1. Ah, no, perdón, le hemos llamado 1, ¿qué le he llamado? Alfa, ¿no? En la ecuación alfa. ¿Ya? Los reemplazas. ¿Qué tienes en la alfa? Te dice que derives respecto de x a f. ¿Tienes f? Sí, pues acá está. X cubo tangente y más y cuarta más x cubo sobre y cuadrado más una constante a que depende de x. Listo. Y eso es igual a, de la ecuación alfa que tenemos, 3x cuadrado tangente y. Así. Luego tenemos menos 2y cubo sobre x cubo. ¿Listo? Ahora fíjate, tienes que derivar esto respecto de x. Lo vamos a derivar. A ver, respecto de x, acá tienes 2x al cuadrado, tangente y sale como constante, integral de y cuarta, perdón, deriva de y cuarta, 0. Integral de esto respecto de x sería 3 baja adelante, 3x cuadrado, sobre y cuadrado, aunque un cachito. Le he copiado mal, creo que no. Si no, es y cubo sobre x cuadrado. Al revés lo he copiado. Y cubo sobre x cuadrado. ¿Ya? Le colocaremos y cubo sobre x cuadrado. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a derivar esto respecto de x. Ya el cubo sale afuera. ¿No ve? Luego tendrías x a la menos 2. Derivada de eso sería menos 2, x a la menos 3. ¿Listo? Más la derivada de esta a. ¿No ve? Como solo depende de una variable, le colocas derivada de a respecto de x. Listo. Ahí está. Tenemos ese sitio. Lo voy a separar un poquito. Ahí. Y esto acá sería igual a 3x cuadrado tangente y menos 2y cubo sobre x cubo. De esa forma. ¿Ya? Ahí está. Así, jóvenes. Entonces tenemos ese sitio. ¿Ya? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Primero, acá hay, perdón, acá hay un concepto clave, bien importante. ¿Ya? Si es que tu ecuación es exacta, entonces se supone que acá tiene que haber una constante que depende solo de x, ¿no ve? ¿Eso qué significa? Que de acá tienes que sacar el valor de esa constante. Pero como solamente tiene que depender de x, todas las variables y se tienen que eliminar, sí o sí. ¿Ya? Entonces, fíjate, se elimina, este es 3, ¿no? Entonces se elimina este con este, de esa forma. Ahora, fíjate, este es el mismo que este. Sí, ¿no? Tiene que ser. Porque recordate, como tu constante solamente depende de x, todas las y se tienen que ir. Y se va. ¿Ya? Y eso va a ocurrir siempre y cuando sea exacta. Si tú no tienes una ecuación exacta y le sigues metiendo eso, ¿ya? Entonces, pues, le estarías cometiendo un error directamente. ¿Ya? Estarías cometiendo un error. Entonces tendrías que revisar. ¿Ya? Tendrías que revisar. Ahora, mira, en este caso, no, queda de esa forma. Obviamente, como no queda nada acá, vamos a colocar esto es igual a 0 y el de x. Y lo vamos a integrar, porque necesito hallar a.
Si integro esto, entonces tenemos que A es igual a constante nada más, ¿no? Porque sería 0 más constante, ¿no? Listo. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Por lo tanto, tu función f de x, y es igual a x cubo tangente de y más y cuarta más y cubo sobre x al cuadrado más una constante c. Listo. ¿Quién es la solución? F de x dice, ¿no? Entonces te vas a copiar esto nomás. Una vez que hayas la función f, esa partecita le vas a igualar una constante. Y con eso ya estaría. Ya sería de esta forma entonces. Tendríamos x cubo tangente de y más y cuarta más y cubo sobre x al cuadrado igual a una constante k. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Una vez que hayas esa función f, esa es la solución de la ecuación diferencial. Lo igual acá. Así, jóvenes. Entonces, es eso. Recórdate. Si es que es exacta, esta partecita se va a cumplir sí o sí. ¿No ve? Porque si tú dices que la constante depende de x y sigue apareciendo y, entonces ese es un error conceptual. Bueno, más que error es porque tú le estás tratando de forzar a exacta sin que sea exacta. ¿Ya? O sea, ni siquiera has hecho prueba de esta partecita de acá, de los diferenciales, y le has seguido integrando. Entonces, ahí está el error. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es bien importante para la parte de ecuación exacta. Así, jovencitos. ¿Alguien tendrá alguna duda por si acaso? Creo que no, ¿no ve? Bien. Entonces, vamos a quedar acá, ¿ya? Voy a descargar este documento y les voy a pasar una guía de prácticas, ¿ya? Porque, como saben, el examen ya se está aproximando, entonces posiblemente no tengamos auxiliar hasta esa fecha. Entonces, yo les voy a pasar una guía de ejercicios para que estén haciendo, ¿ya? Ahora, apenas haya auxiliar, yo le voy a decir a ese universitario que nos va a corresponder que revise esa práctica. ¿Ya? Entonces, así vamos a ganar tiempito también. Bien, jovencitos. ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso? Creo que no, ¿no? Agradecerles por su disposición, por haberse unido, jóvenes. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar el día de hoy acá. ¿Ya? Es por esta ocasión nomás. Ya el día viernes vamos pues, a normal nomás. Ya el siguiente miércoles igual normal, todo normal. ¿Ya? Solo es esta ocasión nomás. Ya, jóvenes. Entonces, les agradezco. Se pueden desconectar, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.